La naturaleza nunca deja de sorprendernos. A lo largo de la historia, los seres humanos han documentado innumerables criaturas con características únicas, algunas tan extraordinarias que parecen sacadas de mitos y leyendas. Sin embargo, lo que podría parecer producto de la imaginación es, en muchos casos, el resultado de mutaciones genéticas, adaptaciones evolutivas o cruces entre especies que desafían las reglas establecidas por la biología. Estos fenómenos, aunque raros, nos recuerdan que el mundo natural sigue siendo un enigma en muchos sentidos. Desde peces con dos bocas hasta híbridos inesperados, la fauna nos demuestra que la vida no sigue siempre un patrón predecible. Lo que consideramos normal en el reino animal puede verse alterado por múltiples factores, ya sean cambios en el entorno, la genética o el azar. Algunos de estos casos han sido documentados por científicos, quienes estudian cómo las mutaciones pueden afectar la supervivencia y el comportamiento de las especies. En ocasiones, estos cambios pueden ser beneficiosos, otorgando ventajas adaptativas. En otros, pueden representar un desafío para los individuos que los poseen, haciéndolos más vulnerables a los depredadores o dificultando su integración en su entorno. Además de la ciencia, estas criaturas inusuales han capturado la imaginación de las personas, convirtiéndose en fenómenos virales en redes sociales, inspirando historias y, en algunos casos, siendo interpretadas como señales místicas o presagios. A lo largo de este recorrido, exploraremos algunos de los casos más fascinantes de la naturaleza, donde la biología rompe sus propias reglas y nos demuestra que, cuando se trata de la vida, las posibilidades son infinitas. El mundo acuático esconde algunos de los secretos más asombrosos de la naturaleza. En las profundidades de ríos, lagos y océanos, existen criaturas cuyas características desafían la lógica, desde peces con malformaciones hasta especies con mutaciones genéticas únicas. Algunas de estas anomalías pueden ser el resultado de factores ambientales, mientras que otras tienen un origen puramente genético. Los casos de animales marinos y de agua dulce con mutaciones han llamado la atención tanto de científicos como del público en general. En muchos casos, las imágenes de estos seres extraños han generado teorías y especulaciones, impulsando estudios sobre su origen y posibles implicaciones ecológicas. Algunas de estas criaturas han sobrevivido sin problemas a sus condiciones inusuales, adaptándose a su entorno de formas que los investigadores apenas comienzan a comprender. En otros casos, los individuos con estas características peculiares enfrentan dificultades, como una mayor vulnerabilidad ante depredadores o desafíos en su alimentación y reproducción. Los científicos han documentado estos fenómenos en diferentes partes del mundo, observando que, si bien son raros, no son imposibles. La genética, la contaminación y el entorno desempeñan un papel clave en la aparición de estos casos, y cada uno nos ofrece una ventana a la complejidad y la diversidad de la vida en el agua. A lo largo de esta sección, exploraremos algunas de las criaturas acuáticas más sorprendentes jamás registradas, cuyas características han dejado perplejos tanto a expertos como al público. Estos casos nos recuerdan que, en el vasto reino animal, la normalidad es solo una ilusión y que la evolución sigue creando formas de vida inesperadas e inusuales. El reino de los mamíferos, con su diversidad de especies y adaptaciones, no está exento de anomalías sorprendentes. En la naturaleza, pueden surgir mutaciones genéticas que alteran la apariencia, el comportamiento e incluso las habilidades de ciertos individuos. A veces, estos cambios son leves y casi imperceptibles, pero en otros casos, resultan tan drásticos que desafían la comprensión de la biología. Las mutaciones en mamíferos pueden manifestarse de múltiples formas, desde alteraciones en la pigmentación, como el albinismo o el melanismo, hasta malformaciones físicas que afectan la estructura corporal. También existen casos de animales que presentan extremidades inusuales, órganos en posiciones anormales o incluso el desarrollo de características propias de otras especies, como el crecimiento excesivo de ciertas partes del cuerpo. Mientras que algunas de estas mutaciones no representan una amenaza para la vida del animal, otras pueden afectar su capacidad de supervivencia en la naturaleza. En muchos casos, los individuos que nacen con anomalías dependen del cuidado humano para vivir más allá de sus primeras etapas de desarrollo. El impacto de estas mutaciones no solo se limita a la biología,
sino que también influye en la percepción cultural y social de las comunidades que presencian estos eventos. Algunas culturas ven a estos animales como presagios o símbolos divinos, mientras que la ciencia busca explicaciones concretas basadas en factores genéticos y ambientales. A lo largo de esta sección, exploraremos algunos de los mamíferos más inusuales jamás documentados, aquellos cuyas características los han convertido en excepciones dentro de su especie. Desde cabritos con orejas descomunalmente largas hasta caballos con embarazos gemelares imposibles. Estas criaturas desafían las reglas establecidas de la genética y nos recuerdan que la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas. El mundo animal está regido por reglas biológicas aparentemente inquebrantables, pero en ocasiones, la naturaleza desafía estos límites y da origen a híbridos sorprendentes. Un híbrido es el resultado del cruce entre dos especies distintas, un fenómeno que, aunque inusual, ha ocurrido en múltiples ocasiones tanto en estado salvaje como en cautiverio. Normalmente, la reproducción entre especies diferentes no es viable debido a diferencias genéticas, comportamentales o anatómicas. Sin embargo, cuando dos especies emparentadas comparten una cantidad suficiente de material genético, pueden dar lugar a descendencia híbrida con características intermedias de ambos progenitores. Algunos de estos híbridos pueden ser funcionales y saludables, mientras que otros nacen con limitaciones biológicas que afectan su viabilidad o capacidad reproductiva. En algunos casos, estos cruces han ocurrido de manera natural en entornos donde distintas especies conviven, como pastizales o reservas naturales. En otros, han sido producto de la intervención humana, ya sea por la cría en cautiverio o experimentos científicos. A pesar de su rareza, los híbridos nos ofrecen información valiosa sobre la evolución, la genética y la compatibilidad entre especies. Más allá del interés científico, estos animales han despertado fascinación en todo el mundo. Algunos se han convertido en símbolos de la diversidad genética, mientras que otros han sido considerados curiosidades o incluso anomalías. Su existencia plantea preguntas importantes sobre la biodiversidad y la capacidad de adaptación de la vida en la Tierra. A lo largo de esta sección, exploraremos algunos de los híbridos más sorprendentes jamás documentados, desde el cruce entre cabras y ovejas hasta extrañas combinaciones entre camellos y llamas. Estos casos nos demuestran que, aunque la biología impone límites, siempre existen excepciones que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. La reproducción es un proceso fundamental en la continuidad de cualquier especie, pero en ocasiones, la naturaleza nos sorprende con casos que desafían las probabilidades. Desde nacimientos extremadamente raros hasta fenómenos que parecen imposibles según la biología tradicional, algunos animales han protagonizado eventos reproductivos extraordinarios que han dejado perplejos a científicos y criadores. Uno de los eventos más inusuales en la reproducción animal es el nacimiento de gemelos en especies, donde esto es prácticamente imposible. En caballos, por ejemplo, la probabilidad de que una yegua lleve con éxito un embarazo gemelar es mínima, ya que su anatomía no está preparada para sostener dos fetos en crecimiento. Sin embargo, algunos casos documentados han roto esta regla y han demostrado que, bajo circunstancias excepcionales, la vida encuentra la manera de florecer. Otro campo fascinante es la clonación, donde la ciencia ha intervenido para lograr reproducciones exactas de individuos con la intención de preservar especies o comprender mejor los procesos genéticos. La clonación de mamíferos ha avanzado enormemente desde la famosa oveja Dolly, y en años recientes se han logrado réplicas genéticas de animales en peligro de extinción, marcando un hito en la biotecnología. Más allá de la genética, algunos animales han dado a luz a crías con características inesperadas, como cachorros que parecen pertenecer a otra especie debido a patrones de pelaje poco comunes. Estas variaciones pueden ser resultado de combinaciones genéticas inusuales o simplemente de la imprevisibilidad inherente a la biología. Estos casos extraordinarios de reproducción no solo generan interés en la comunidad científica, sino que también capturan la imaginación del público. Nos recuerdan que, aunque la naturaleza sigue patrones en la mayoría de los casos, siempre existe margen para lo inesperado, lo sorprendente y lo extraordinario. La genética es el código invisible que define la estructura y función de todos los seres vivos. Sin embargo, en ocasiones,
Este código presenta variaciones inesperadas que resultan en características sorprendentes. Desde alteraciones en la pigmentación hasta mutaciones que afectan la morfología de los animales, estos fenómenos genéticos poco comunes han fascinado tanto a científicos como al público en general. Uno de los ejemplos más conocidos de estas anomalías es el albinismo, una condición en la que los individuos carecen de pigmentación debido a la falta de melanina. Los animales albinos, con su distintivo color blanco y ojos rojizos, pueden destacar en su entorno, lo que en la naturaleza puede hacerlos más vulnerables a depredadores. Un caso aún más raro es el melanismo, el fenómeno opuesto, donde los animales desarrollan una pigmentación oscura inusual, como ocurre en los famosos jaguares negros. Pero las mutaciones genéticas van mucho más allá del color del pelaje o la piel. Existen animales que nacen con extremidades adicionales o fusionadas, malformaciones en la estructura ósea o incluso órganos ubicados en lugares inusuales. Algunas de estas condiciones pueden afectar la calidad de vida del individuo, mientras que otras no parecen interferir con su desarrollo. En algunos casos, la causa de estas anomalías puede ser hereditaria, transmitida de generación en generación. En otros, pueden estar influenciadas por factores ambientales, como la exposición a sustancias químicas, radiación o cambios en el ecosistema. Estos eventos han llevado a importantes estudios sobre la relación entre el entorno y la genética, así como el impacto de la actividad humana en la evolución de las especies. Aunque estas mutaciones pueden parecer extrañas o incluso preocupantes, muchas de ellas han sido clave en el proceso evolutivo. Las variaciones genéticas, por inusuales que parezcan, han permitido la adaptación y diversificación de la vida en la Tierra. A través del estudio de estos casos, los científicos pueden comprender mejor la genética y su papel en la supervivencia de las especies, abriendo la puerta a nuevas investigaciones sobre biología, conservación y evolución. A lo largo de la historia natural, la evolución ha demostrado ser un proceso dinámico, lleno de sorpresas y excepciones. Si bien la genética sigue patrones predecibles en la mayoría de los casos, existen fenómenos extraordinarios que desafían lo que conocemos sobre la reproducción, la mutación y la adaptación de las especies. Estos casos, que parecen sacados de la ciencia ficción, son en realidad una manifestación de la increíble diversidad y plasticidad de la vida en la Tierra. Las criaturas que hemos explorado en esta recopilación, desde híbridos imposibles hasta mutaciones inusuales, nos recuerdan que la naturaleza es un laboratorio en constante experimentación. Algunas de estas variaciones son el resultado de la selección natural, mientras que otras pueden haber sido influenciadas por factores ambientales o incluso por la intervención humana. Sin embargo, todas ellas comparten un rasgo común: desafían nuestras nociones preconcebidas sobre cómo debe ser la vida. Además del interés científico, estos fenómenos generan fascinación y preguntas filosóficas sobre la existencia y los límites de la evolución. ¿Hasta dónde puede llegar la adaptabilidad de las especies? ¿Podrían algunas de estas mutaciones convertirse en nuevas formas de vida en el futuro? ¿Hasta qué punto la actividad humana está acelerando o alterando estos procesos? Lo que es innegable es que la naturaleza sigue sorprendiendo incluso a los expertos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la complejidad de la biología y nos obliga a replantearnos nuestra relación con el entorno. En un mundo en constante cambio, donde la ciencia avanza a pasos agigantados y la intervención en la genética es cada vez más común, la línea entre lo natural y lo artificial se vuelve más difusa. Quizás la lección más importante de estas historias es que la vida siempre encuentra un camino. Ya sea a través de mutaciones fortuitas, adaptaciones inesperadas o combinaciones genéticas improbables, la evolución sigue adelante, transformando y desafiando nuestras expectativas. En este gran misterio de la vida, lo único seguro es que siempre habrá algo nuevo por descubrir.